Hola con todos, vamos a grabar un nuevo video sobre estadística en el tema de medidas de tendencia central. Vamos a tomar esta colección de datos que tenemos aquí y le vamos a calcular su media, mediana y moda, pero usando tabla de frecuencias. Vamos a empezar. Primero, como tenemos una colección de datos, tenemos exactamente, acá nos dice 96 datos, entonces vamos a generar su tabla de frecuencias. Entonces vamos a colocar aquí en el tamaño de muestra la siguiente formulita, igual, contar, seleccionamos contar y marcamos toda la colección de datos. Muy bien, y le damos un enter. En este caso tenemos 96 datos. Recordemos que esto ya lo vimos en el video anterior, así es que lo voy a hacer un poquito más rápido. La cantidad de intervalos lo obtenemos con la función truncar y vamos a calcular el logaritmo de la cantidad de datos en base 2, el logaritmo va a ser en base 2 y le sumamos 1 y le damos un enter. Muy bien, entonces vamos a trabajar con 7 intervalos. Entonces vamos a colocar acá los 7 intervalos en esta tabla de frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los extremos del intervalo. Para eso calculamos primero el valor máximo. Para calcular el valor máximo utilizamos la fórmula igual máximo, o mejor dicho max, y seleccionamos nuestra colección de datos y le damos un enter. Lo mismo con el valor mínimo va a ser igual a min, la fórmula es min, y seleccionamos nuevamente nuestra colección de datos. El rango no es nada más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces vamos a colocar acá igual, seleccionamos el valor máximo y le restamos el valor mínimo y le damos un enter. En este caso sería 473. Para calcular la longitud del intervalo simplemente dividimos el rango entre la cantidad de intervalos. En este caso ponemos igual, seleccionamos el rango y lo dividimos entre la cantidad de intervalos. Muy bien. Aquí, si se das cuenta, sale un montón de decimales. Un montón de decimales, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mejorar esta formulita y le vamos a poner redondear. Redondear. Y le vamos a poner acá con 2 decimales. En este caso con 3, dado que nuestra colección de datos presenta 2 decimales y mi longitud de tener un decimal más. Pues le damos enter. Entonces vamos a tener exactamente 3 decimales. En este caso la longitud vale 0,676. La corrección vamos a ver al final si es que la aplicamos o no. Entonces lo que vamos a colocar aquí en nuestra tabla de frecuencias va a ser primero el extremo izquierdo del intervalo que empieza por el valor mínimo. En este caso 0,02. Vamos a poner igual y vamos a seleccionar 0,02. Muy bien, el extremo derecho no es nada más que la suma del extremo izquierdo más la longitud del intervalo. Como pienso copiar fórmulas, le presiono F4 para ponerlo en forma absoluta. Muy bien, le damos un enter. De la misma manera ponemos aquí debajo, seleccionamos el extremo izquierdo del primer intervalo y le sumamos su longitud, ¿de acuerdo? Pero le ponemos F4 para mantenerla fija al momento de copiar y le damos un enter. Duplicamos aquí fórmula y tenemos estos valores, y aquí también vamos a duplicar fórmula y tenemos estos valores que tenemos aquí. Si te das cuenta, el valor máximo vale 475 y nuestro valor máximo, nuestro extremo derecho vale 475.2, o sea, contiene el valor máximo. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Simplemente ponemos igual promedio y sacamos el promedio de los extremos del intervalo y le damos un enter. Luego duplicamos fórmula, ¿de acuerdo? Como acá hay 3 decimales, vamos a meter un decimal más para que se vean los 3 decimales. Muy bien. Ahora vamos a calcular la frecuencia y ahí vamos a ver si aplicamos o no corrección del intervalo. Entonces seleccionamos todas las celdas desde la primera. Estoy dejando una vacía porque voy a calcular una frecuencia acumulada. Entonces esta celda vacía no la vamos a tocar. Para calcular la frecuencia acumulada seleccionamos la colección de datos, o sea, seleccionamos todo este rango de celdas y escribimos igual frecuencia y seleccionamos todos nuestros datos, nuestra colección de datos, aquí lo tenemos, y los extremos derechos de los intervalos. En este caso seleccionamos esto,
y le damos un Shift Control Enter. Y tenemos calculado todas nuestras frecuencias absolutas. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es si aplicamos una corrección. Vamos a sumar todos estos valores. Simplemente seleccionamos este valor de esta celda amarilla y presionamos autosuma y le damos un Enter. Y en este caso nos da 96, que justamente coincide con el tamaño de la muestra. Eso significa que no necesitamos hacer corrección. Muy bien. Ahora, queremos calcular nosotros las medidas de tendencia central. Para calcular las medidas de tendencia central empezamos con la media aritmética. Recordemos que para calcular la media aritmética tenemos la formulita, la suma de cada marca de clase multiplicada por su frecuencia absoluta y dividido entre la cantidad total de datos. Muy bien, entonces bajo estos valores vamos a calcular. Primero necesitamos el producto de las marcas de clase con las frecuencias absolutas. Entonces, en esta columna vamos a poner el título XI multiplicado por FI. Estoy multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta para poder representar en esta fórmula. Entonces aquí vamos a colocar igual y vamos a agarrar la primera marca de clase, en este caso este que tenemos aquí, y le vamos a multiplicar por su primera frecuencia absoluta, esta que tenemos aquí. Presionamos Enter y duplicamos fórmula. Ahora, de estos valores nos pide que sumemos, nos dice suma. Entonces vamos a colocar debajo de la última celda calculada, en esta celda amarilla, y presionamos este botón autosuma y le damos un Enter. En este caso nos ha salido 214,184. Muy bien, entonces vamos a trasladar esta información a esta leyenda que tenemos aquí. En este caso, n es el tamaño de la muestra, o en otras palabras, la suma de todas las frecuencias absolutas. En este caso simplemente voy a poner igual y voy a seleccionar esta suma que tenemos aquí. En este caso 96, o que lo teníamos aquí también arriba, 96. Luego voy a colocar esta suma de productos de la marca de clase con su respectiva frecuencia absoluta. Ese resultado lo tenemos aquí debajo, lo seleccionamos y le damos un Enter. Muy bien, ¿y cómo se calcula la media? La media se calcula dividiendo esta suma que hemos calculado aquí entre el tamaño de la muestra, este valor que tenemos aquí. Escribimos igual, seleccionamos este valor y lo dividimos entre este valor. Y le damos un Enter. Vamos a reducir decimales porque me parece que son exagerados, con 2 es suficiente. Entonces la respuesta de la media aritmética vale 2,23. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos ahora a calcular la mediana. Para calcular la mediana, entonces tenemos que darnos cuenta de la siguiente fórmula. La fórmula que se utiliza para la mediana es esta que tenemos aquí. Dice que tenemos que calcular el límite inferior de la clase mediana, la amplitud del intervalo de la clase mediana, n sobre 2 viene a ser la clase mediana, fi menos 1 viene a ser la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, y f minúscula i viene a ser la frecuencia absoluta de la clase mediana. Muy bien, vamos a calcular esto. Aquí tenemos estos valores, pero primero lo que debemos calcular es la frecuencia acumulada. Entonces en esta columna que nos queda aquí vamos a calcular la frecuencia acumulada. Ponemos f mayúscula i. ¿Y cómo se calcula la frecuencia acumulada? Simplemente acumulamos las frecuencias absolutas. Así es que vamos a colocar acá igual, vamos a seleccionar la primera frecuencia absoluta y le vamos a sumar la celda en blanco encima de esta fórmula. Y le damos un Enter. Y empezamos a acumular duplicando fórmula y vemos que el último valor vale 96, justo como yo decía la suma de frecuencias absolutas. Entonces acá está la acumulada. Ahora, ¿cómo detectamos la clase mediana? La clase mediana simplemente es la división entre, ¿cómo se llama? El tamaño de la muestra entre 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar n y el tamaño de la muestra va a ser este que tenemos aquí, 96. Entonces vamos a colocar acá igual 96. Muy bien. Vamos a darle un poco de formato. Muy bien, ahí creo que está suficiente. Muy bien. Y ahora sí. Entonces tenemos que el tamaño de la muestra vale 96. A ver. Ya está. Ahora sí, tenemos que el tamaño de la muestra vale 96. Ahora a este tamaño de la muestra le vamos a calcular, ¿cómo se llama?
La clase mediana. La clase mediana simplemente es dividir el tamaño de la muestra entre 2. Este es el resultado que tenemos aquí. Ese va a ser la clase mediana. Entonces agarramos igual, agarramos el tamaño de la muestra y lo dividimos entre 2. Muy bien. En este caso nos ha salido 48. ¿Qué significa esto? Este valor 48 lo vamos a buscar en las frecuencias acumuladas de nuestra tablita. En este caso la frecuencia acumulada lo tenemos aquí. Y vamos a ubicar el valor 48. Para ubicar el valor 48 simplemente vemos todas las frecuencias acumuladas y detectamos dónde se encuentra el 48. Recuerda que la frecuencia acumulada va a tener todos los valores, en este caso menores o iguales que 13, aquí menores o iguales que 33, en este caso menores o iguales a 48. Como yo quiero ubicar el 48, justamente el 48 se va a encontrar aquí, entonces esta línea que estoy marcando donde se encuentra el 48, que es nuestra clase mediana, la voy a marcar de otro color, digamos un naranja, ¿de acuerdo? Y esta va a ser nuestra clase mediana. Aquí se va a encontrar nuestra mediana. Entonces, a esto se le llama clase mediana. Muy bien, como esta es nuestra clase mediana, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el límite inferior de la clase mediana. En este caso, el límite inferior de la clase mediana va a estar formada por este valor 1372. Entonces vamos a colocar acá igual y seleccionamos 1372. Y ese va a ser el límite inferior de la clase mediana. El 6 viene a ser la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo no es nada más que restar el límite superior y el límite inferior de nuestro intervalo de la clase mediana. Selecciono y lo resto con este valor y me va a dar 0,676, que viene a ser la misma longitud del intervalo, lo hubiera copiado acá. Pero es bueno siempre hacer esta resta por si es que calculamos la corrección o implementamos una corrección. En este caso no ha habido ningún problema. Ahora lo que necesitamos calcular es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Sabemos que la clase mediana está formada por esta línea naranja que tenemos aquí. Entonces la anterior va a ser esta que está acá encima. Entonces vamos a colocar igual acá y seleccionamos el número 33 porque es la frecuencia acumulada anterior. Luego vamos a seleccionar la frecuencia absoluta actual de la clase mediana, o sea, la frecuencia absoluta de la clase mediana. La frecuencia absoluta de la clase mediana es este valor 15 que tenemos aquí. Entonces vamos a poner acá igual y seleccionamos este valor 15. Para calcular la mediana, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulita. Dice que tenemos que agarrar el límite inferior y sumarlo con la amplitud del intervalo multiplicado por la clase mediana menos la frecuencia acumulada anterior dividido o partido con la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces vamos a colocar igual, seleccionamos primero el límite inferior, lo tenemos aquí, le sumamos la amplitud, en este caso la amplitud es C, seleccionamos, multiplicamos, abrimos paréntesis, colocamos sobre la clase mediana, en este caso la clase mediana es este 48, le restamos la frecuencia acumulada anterior, en este caso lo tenemos aquí, cerramos paréntesis y lo dividimos entre la clase o entre la frecuencia absoluta de la clase mediana, o sea, este valor que tenemos aquí, y le damos un enter. En este caso nos ha salido que la mediana vale 2.048, ¿de acuerdo? Y esa vendría a ser la forma de calcular la mediana. Ahora calculamos la última medida de tendencia central importante en el estudio estadístico, que viene a ser la moda, cuando tenemos intervalos. Simplemente seleccionamos, bueno, vamos a ver cuál es la fórmula. La fórmula va a ser esta que tenemos aquí, dice que va a ser la longitud. Primero, tenemos que detectar la clase modal. En la clase modal detectamos el límite inferior de la clase modal, la amplitud y estas diferencias expresadas por A1 y A2, ¿no es cierto? Pero ¿cómo obtenemos la clase modal? Para obtener la clase modal simplemente vemos dentro de toda nuestra colección de datos el máximo de la frecuencia absoluta. O sea, miramos solamente la frecuencia absoluta. En este caso ubicamos el máximo. Acá está nuestra frecuencia absoluta. Entonces ubiquemos el valor máximo. En este caso el valor máximo me parece que es el número 20. ¿No es cierto? Es el número 20. Entonces vamos a marcar esta línea de otro color, digamos el color verde que estamos usando en la fórmula, ¿sí? Y este va a ser la clase modal. Otra vez, ¿cómo se obtiene la clase modal? Simplemente detectamos la mayor frecuencia absoluta que existe. La mayor, en este caso la mayor es 20, porque el otro es 18, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos marcado la frecuencia absoluta mayor, toda esa línea va a formar la clase modal. ¿Sí? Muy bien, entonces, en esta clase modal nos piden el intervalo, ¿cómo se llama? El límite inferior del
intervalo de la clase modal. En este caso el límite inferior está formado por este valor 0.696. Entonces vamos a seleccionar igual y seleccionamos 0.696. Muy bien, la amplitud del intervalo nuevamente es restar el límite superior del intervalo con el límite inferior del intervalo. Y nos da 0.676, lo mismo que nos da la longitud del intervalo, y nos da igualito porque no hubo corrección del intervalo. Lo que necesitamos ahora es la frecuencia absoluta actual. En este caso la frecuencia absoluta actual está formada por el número 20. Entonces vamos a poner igual y seleccionamos este 20. La frecuencia absoluta anterior es esta que tenemos aquí. La anterior a la frecuencia absoluta actual es el 13. Entonces vamos a poner igual acá y seleccionamos el 13, es la anterior. Y el FI más 1 viene a ser la frecuencia absoluta posterior o siguiente a la clase modal. En este caso el siguiente es el 15. Entonces vamos a seleccionar este valor 15 en la frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora, el A1 se obtiene simplemente la diferencia entre la frecuencia absoluta actual menos la frecuencia absoluta anterior. En este caso vamos a restar la frecuencia actual menos la frecuencia anterior, esta que tenemos aquí, y le damos un enter para que nos dé 7. Y el A2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta actual menos la frecuencia absoluta posterior o siguiente. En este caso, acá tenemos la actual menos, y luego seleccionamos la siguiente, que es 15, ¿no es cierto? Y nos da como respuesta 5. Ahora calculamos la moda. Para calcular la moda simplemente tenemos que utilizar el límite inferior del intervalo de la clase modal. En este caso lo tenemos aquí, le tenemos que sumar la amplitud, lo tenemos aquí, le tenemos que multiplicar la diferencia 1, en este caso esto que tenemos aquí, y lo tenemos que dividir entre esta suma, ponemos paréntesis y seleccionamos otra vez esta más la segunda diferencia, cerramos paréntesis y le damos un enter. Reducimos los decimales para que no haya demasiados decimales y vemos que la moda va a ser 1,09, la mediana 2.048 y la media aritmética 2.23. Entonces, esta es la forma en la cual se calcula las medidas de tendencia central importantes en una colección de datos. Ahora, quizás sería interesante preguntar, pero si tengo la colección de datos, ¿por qué no calcularlo directamente? ¿O cómo se hace para calcular directamente? Bueno, lo vamos a hacer aquí debajo si solamente consideramos la colección de datos y no la tabla de frecuencias. Recordemos que en cualquier investigación estadística nos dan la tabla más no la colección. Por eso tenemos que aprender a calcular las medidas de tendencia central usando la tabla. Pero como tenemos la colección, también podemos calcular media, mediana y moda usando la colección que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos esto? La media se calcula como promedio de todos los datos. Seleccionamos, escribimos la fórmula promedio y seleccionamos todos los datos. Y le damos un enter. En este caso nos ha salido 2,21, le vamos a reducir decimales, ¿de acuerdo? O 2,211, que es muy parecido a este 2.23, ¿de acuerdo? Muy bien. La mediana se calcula como igual mediana. Seleccionamos toda nuestra colección de datos y le damos un enter para que nos dé 2.03, que es aproximadamente igual a este valor que en la tabla de frecuencia nos salió 2.048. Y la moda se calcula como igual moda. De acuerdo, tenemos acá la moda en las versiones anteriores y la moda en la versión actual. Yo utilicé la versión anterior, le voy a poner moda y seleccionamos la colección de datos. De acuerdo, y nos va a dar 0,96, que es casi aproximado al 1,09. ¿Sí? Cuando uno utiliza la tabla de frecuencias por intervalos, aproxima las medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? Pero en esencia nos sale lo mismo que si calculamos con la propia colección de datos. Muy bien chicos, eso es todo. Gracias.